Vamos a platicar ahora con Emilio Hoyos Díaz, director de Observatorio Sonora por la Seguridad. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, Yoli, a tus órdenes. Hablemos de la violencia política. Evidentemente en Sonora este hecho marca un antes y un después, pero ¿será un detonante para el futuro político del Estado? Pero mira, te platico, Yoli, y al auditorio, desafortunadamente en Sonora el año pasado la cifra por homicidio doloso superó las 1,500 víctimas. En el caso de Cajeme, de igual forma, se convirtió en el municipio con más homicidios dolosos. Tuvo un aumento sustancial de arriba del 26% en homicidio doloso. También la crisis de asesinatos a niñas y niños, que en 2020 fue de 36, alrededor de 11 o 12 se cometieron en Cajeme. Y bueno, si bien el asesinato cometido contra el licenciado Abel Murrieta el día de ayer, por ser una figura pública y reconocida candidato a la alcaldía del municipio con más violento del estado, con más homicidios, viene a desnudar el problema que se vive día con día en el municipio de Cajeme de por lo menos los últimos 6 años aproximadamente, en incremento, por supuesto. Esto viene, bueno, a generar ese lamentable temor y zozobra en los habitantes de Cajeme de el no saber más bien la conducción respecto al qué va a pasar o el hasta cuándo, mejor dicho, debido precisamente a los hechos delictivos que se viven día con día en Cajeme. En promedio, en lo que va del año de enero a la fecha, están siendo asesinadas 3 personas al día en Cajeme. El día de ayer, además del asesinato del licenciado Murrieta, hubo 4 asesinatos más, y eso, bueno, coloca en el epicentro, desnuda la realidad por una parte, y coloca en el epicentro de la jornada electoral una mala sensación, evidentemente, por una parte de justicia y por otra parte de lo que pudiera convertirse durante pues ya casi 3 semanas a la elección. Composición. Manuel, ¿cuáles son los elementos de esta descomposición? Bueno, nosotros hemos estado analizando en los últimos años. Hay varios fenómenos. Evidentemente, el problema de la violencia es multifactorial. Sin embargo, nosotros creemos que parte del recrudecimiento de la violencia se debió en gran medida a un plan que se anunció de militarización en agosto de 2019 en 5 municipios del estado: Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa, donde se colocaron mandos militares. Y vemos cómo en estos 5 municipios se concentran el 70% de los delitos. Pero eso no es todo. Además de esto, la terrible impunidad que se vive, es decir, de 10 homicidios dolosos que se cometen en Sonora, en promedio se resuelven 2, y esto es algo pues totalmente alarmante, es algo que viene a llamar a las autoridades investigadoras, a las fiscalías. Las fiscalías generales de la República en el Estado no es nuevo, durante años han estado ausentes. Las fiscalías estatales, pareciera desde que se convirtieron en autónomas ya hace algunos años, esa mal llamada autonomía ha llevado a una inacción, a una inactividad, a esa falta de proactividad de investigación para precisamente en el corto plazo a tener un abatimiento de impunidad, que es lo que se está teniendo ahorita, sobre todo en la región. Y por otro lado, bueno, intervenciones locales en el en el mediano y en el largo plazo. Claro, cuando hablas de que se anunció la militarización, ¿qué tan efectivo ha sido este operativo? ¿Qué tan efectivo es la labor de inteligencia y de trabajo conjunto entre las autoridades locales, estatales, con el gobierno federal? Bueno, las autoridades como tales nos presumen, evidentemente, la coordinación entre las instancias de gobierno, pero la realidad, la terca realidad, gana siempre a los discursos políticos. Pareciera que estamos en 3 realidades. Por una parte, la realidad de todos los ciudadanos que vivimos todos los días. Por otra parte, la realidad de las autoridades. Y por otra parte, la realidad de los tomadores de decisiones, que pareciera estar muy alejada de las anteriores. Esto lleva precisamente a generar esa falta de comunicación de todas las autoridades. Aquí no podemos repartir culpas. Creo yo que
cada quien en mayor o menor medida en su ejercicio de responsabilidad nos han quedado de ver, y es ahí donde, bueno, al menos lo que anuncian, lo que se pregona de coordinación, en la terca realidad que te comento, no se ve transmitida en índices, no se ve transmitida en realidades, y estamos transitando indudablemente no nomás en el problema del homicidio doloso que aqueja a todo el país, estamos transitando a otros delitos como la desaparición forzada, que poco se denuncia, pero que en promedio, a través de nuestros investigadores del observatorio, vemos entre 4 y 5 personas reportadas desaparecidas en todo el estado a través de portales locales, muchas de ellas no se hacen ante la autoridad. Y por otra parte, bueno, el gran trabajo, la gran labor, vaya, de los colectivos, por ejemplo, como Buscadoras por la Paz, que salen día a día a buscar sus tesoros y que, pues bueno, con sus propios recursos llevan un trabajo arduo que hasta el momento ni una autoridad ha sido, pues, concreta en apoyos certeros hacia este terrible flagelo que viven las madres. Cuando dices que está creciendo la incidencia de otros delitos como la desaparición forzada, ¿cuáles son los grupos del crimen organizado que están, no sé si disputando el territorio o que por lo menos están generando esta violencia? Bueno, mira, nosotros nos enfocamos en hacer análisis respecto a las incidencias delictivas, nosotros nos enfocamos a generar políticas públicas, a generar propuestas, no indagamos, no investigamos más allá de eso, pero indudablemente, independientemente de él o los probables criminales que llevan a hacer todo, pues es evidente que ninguna persona o grupo criminal estaría haciendo situaciones de violencia mientras no existiera impunidad. Recordemos un dato interesante, que hay estudios que indican que la pena no necesariamente disuade el delito, es decir, pueden ser penas de 100, de 200 años, de 300, pero eso no es determinante. Algo que puede ser más determinante a disuadir el delito es que la persona que lo va a cometer conozca o tenga esa percepción de que el grado de impunidad de que quede al cometerlo, pues es de mayor medida. Entonces, en el caso del homicidio doloso vemos cómo los asesinatos desde niñas, niños, policías, que ya en nuestro estado son alrededor de 42 policías, salvo notificar una información que en Empalme acababan de asesinar a otro, ahorita en este momento, hace unas horas, estaremos hablando de 43 policías asesinados de 2019 a la fecha. ¿En qué contexto se va a llevar a cabo la campaña, lo que resta de la campaña, y si están en riesgo el resto de los candidatos, incluidos los candidatos a gobernador? Bueno, yo creo que evidentemente el riesgo es para todos los ciudadanos, incluyendo obviamente a los candidatos. Esto que ocurre ayer con el asesinato del licenciado Abel Murrieta se da, digamos, en un clima de incertidumbre, en un clima de polarización. Hay que recordar que la violencia no únicamente ocurre en el asesinato de las personas, la violencia o la polarización que se da a veces desde ciertos actores políticos no abonan mucho, y en situaciones de crisis indudablemente es determinante que las autoridades hagan llamados de unidad. Y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar, gobierno y sociedad. No hay llamados de polarizar, sino hay llamados de unidad. La situación, pues hasta ahorita no se ve alentadora. Esperamos que para el día de la elección las autoridades estén informando en tiempo real lo que ocurre o no. Es decir, muy probablemente haya noticias falsas, de audios, como lo hubo en la elección de 2018, pero esperemos que las autoridades tengan un dispositivo en términos generales. Esperemos que exista esa confianza para el día de elección, que en todos los estados, sobre todo aquí en Sonora, donde habrá elecciones, salgamos a votar, evitar el abstencionismo y precisamente seguir exigiendo a las autoridades actuales, pero también a quienes aspiran a gobernar a nuestro estado, saber los planes que tendrán una vez asumida en el caso de la gubernatura. Manuel Emilio Díaz, gracias por estar con nosotros, con el auditorio de Mega Noticias. Muchas gracias, Joely, y saludos al auditorio. Hasta luego.